Proceso de lavado de platos. Poca agua, así que hay que hacerlo con la canilla bien cerrada. Ahí está Chilu lavando. Acá está el sistema de provisorio. Todo está muy provisorio. El sistema provisorio de agua, bidón con manguera, bueno, y la bombita que funciona. Misión comando. Vamos a hacer travesura, loco. Vamos por volar en un campo de golf. Bonito de pollo, hermano. Chequeado, chequeado. Vamos. ¡Uah! Hasta ahí llegamos. Más, que suba más. Más. Bueno, algo así. Venís perfecto. Perfecto. Larga las azules. Y corre. Tirá esta. Más. Espera. Quietos ahí. Bien, venís perfecto. Larga las A. Seguí corriendo. Tirá ahora de los dos frenos. Tirá los dos. Sí, volaste, boludo. ¡Vamos! Ahí está, ahí volaste. Esa fue una volada. Fue así, pero volaste, ¿viste? Bien. Vamos. La verdad fue increíble, sentí que toqué el cielo por más. Me despegué un montón, me dio un poco de vértigo mirar para abajo, la verdad, pero bueno, estoy bien. Gracias. ¿Viste? Juan, ahora nos toca a nosotros. Estamos armando el techo del baño. La idea es poner este techo de fibrofácil en la parte del techo del baño, que bueno, la luz quedó fija, pero esto va a quedar por acá abajo, ¿no? La idea es ponerle un acrílico, que es lo que va a ser de plafón para la luz de arriba. Yo estoy intoxicándome un poco con cemento de contacto para pegar el piso este vinílico. Secando el agua, la vamos a secar. Le estás pegando una fumata. Decidimos cómo vamos a pegar la parte de abajo. No pierda hermeticidad, es medio complicado, ¿viste? Hacerlo perfecto y que a la vez quede bien. Decidimos afrontar finalmente la peor parte del armado de la van, según Chilu. Puede que tenga razón. Que es poner el vinílico del baño en una sola pieza para no perder la hermeticidad. Exactamente. Entonces decidimos armar primero la parte de atrás, después hacer las paredes, los laterales y por último el techo. Porque la idea es que quede por arriba, digamos por detrás del techo y después el techo pegarlo. Vamos a ver cómo queda. Ven así y acá. Estamos yendo, de la de Fran estuvimos 3 noches. ¿Qué es eso? Estoy yendo a hacer lavandería porque Chilu está enferma. En realidad estoy yendo a hacer lavandería porque nos quedamos sin ropa. Y aparte Chilu está enferma, así que estoy yendo solo. Se quedó descansando, haciendo reposo en la camioneta que estaba con dolor de garganta y un poco engripada. Acá llegué a la casa y Chilu me dice que no está un poco engripada, que está... hecha mierda. Estamos haciendo una prueba de lavado y al mismo tiempo conducción. Atrás está Chilu lavando y yo estoy manejando. Estamos en Córdoba capital recorriendo su historia junto a Maxi. Acá como guía ahí adelante. ¿Qué trajiste, Chilu, para comer? Agua y 2 sanguchitos de miga, 10 pesos de vuelta. Este es todo el presupuesto del Chess Team para los próximos días. Estas mañanas oscuras, frías, condensadas, pero por lo menos tenemos café. Sí, eso es muy importante, solo para compartir este momento de la...
Están todos los vecinos disfrutando del domingo de un asadito y nosotros con un percance, alguna manguera de agua, bueno, tuvimos que sacar a secar todo porque se empapó todo dentro de la camioneta. Vamos a seguir con el baño, pero cambiamos un poco de paisaje. Lo que nos falta hacer es resolver este tema y bueno, lo tengo que terminar. Por ahora vamos pegando solo una de las partes, una de las paredes, pero bueno, ya va tomando forma. Nos falta bastante. Bueno, es lo que tenemos, muchachos. Mañana vamos a empezar a hacer las prácticas de parapente, así que aprovechamos un día antes para hacer una infladita y armar bien el equipo. Pará. Al campo de vuelo a encontrarnos con Toti, nuestro instructor designado, para ver un poco cómo es esto de volar el parapente. ¿Que no te pase? O sea que si querés ir a la derecha, primero a la vela y después vas vos. Eso, ahí está, ¿ves? Estuvo bueno, estuvo lindo. Esta mañana arranca nuestra actividad volátil. Regulación de los arneses que nunca usamos todavía. Mejor tenerlo ya todo regulado, no lo vamos a regular en el aire, ¿eh? Entonces acá armamos una suerte de simulador malísimo con ese cordín. ¿Cómo te ves ahí en el parapente? Chucha, estoy como... Acá esperando para volar y ese va a ser su nuevo vuelo después de 6 años en altura, libre. Porque antes vuelen para un montón. Ezequiel va a volar. Estamos acá en el despegue de Cuchicorral. Preparando el primer vuelo de la temporada después de mucho tiempo. Está más tranqui ahora, así que va a salir. Bien, la estamos haciendo bien, vamos bien. Te dejás con el cuerpo, vas bien ahí. Estoy acá para hacer mi primer vuelo tándem en parapente. Las condiciones están bastante dadas, así que bueno, disfrutar del aire. Allá va Chiru. Finalmente va a hacer su vuelito. Es increíble. La foto. Finalmente pudimos poner la puerta.